ha aumentado a 9 el número de personas que han tenido que ser trasladadas al hospital tras el tiroteo en la secundaria Apalache, el High School Apalache en Georgia. Y bueno, el número de muertos sigue siendo 4. Hay una movilización tremenda. Un sospechoso fue detenido tras este acontecimiento, este tiroteo en la secundaria que se llama Apalache. Está ubicada en Windsor, en Georgia, y las autoridades siguen trabajando ahí en el lugar para esclarecer las causas del tiroteo. Es una escuela secundaria, repito, ha dejado 4 muertos, los heridos ya se elevan a 9, los que han tenido que ser por lo menos trasladados al hospital. No sabemos en qué grado en qué nivel de gravedad están cada uno de ellos, y el sospechoso, repito, fue detenido en una... 14 años. 14 años, ¿no? Parece que tiene 14 años. Qué horror. Dicen que fue una escena totalmente caótica. Los agentes rodearon el campus, los estudiantes corrieron a refugiarse en el estadio de fútbol. Y eso fue poco antes de las 10:30 de la mañana. La policía aseguró que el potencial tirador no fue neutralizado, o sea, que significa que no lo mataron. No, claro, exacto. Que está detenido y con vida, y tú me dices que tiene 14 años. Hay una fuente de CNN diciendo que tenía 14 años de edad. Muy buenas tardes, Andrés Reinaldo, Liana María Delgado, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú sabes que ayer... Con esta lamentable noticia, ¿no? Porque vuelve de nuevo el debate de los tiroteos en las escuelas, ¿no? Que vuelve a comenzar y después se enfría y se vuelve a hablar cuando vuelve a suceder otro incidente, lamentablemente. Hay 2 líneas de debate, ¿no? Una es las armas de fuego y la otra es la línea psicológica, ¿no? Ocurre también en una edad complicada de las personas, la adolescencia. No, y casi siempre cuando se empieza la investigación fueron abusados o tienen algún tipo de trauma de este tipo. Bueno, toda persona que haga algo así, son personas malas que fueron abusadas. Sí, porque hay personas que fueron abusadas y no hacen eso. Son HP, sí, claro, exactamente. Son HP que, fueron abusados. Sí. Tú sabes, hablando de noticias de suceso, ayer quise pasar, porque está cerca de mi casa, por el lugar del accidente en el que este opositor y expreso político venezolano se vio involucrado porque se fue del accidente, que a fin de cuentas ni siquiera fue él el que lo provocó. Es un disparate haberse ido por completo. Sí. También hay que ver los nervios. La gente está especulando que si estaba borracho. La verdad que eso es una especulación. No existe hasta ahora ningún informe oficial que diga semejante cosa. Ojo, que a lo mejor él no se dio cuenta que él no lo había provocado, porque en un también, choque... tú no sabes qué pasó. En un choque te quedas con choque. O sea, la policía determinó que el muerto fue el culpable, que se llevó la roja. Pero en el momento del choque... Es muy fácil de determinar, porque, claro, yo como conozco la esquina, rápidamente pensé, ahí hay un wall. Primero, la dirección que dieron todos los medios está equivocada, no es la 44 y la 8, es Leyún y la 8, en la misma esquina de Leyún y la 8. Y entonces, primero fui por eso, porque cuando vi las imágenes sentí duda. Dije, ¿cómo si estaba en la 44 y el Walgreens está en la 42? ¿Cómo los carros fueron a parar hasta el Walgreens? No, y dije... No, fue en el cruce ahí de Leyún y la 8. Que es ahí, la gente va a velocidad. Y más de madrugada. De madrugada, exactamente. Y ahí hay una... Porque en ese Walgreens se han empezado a producir robos descarados, la gente, llegan los ladrones y entonces han puesto es como una base con una torre que tiene 4 cámaras, que las 4 cámaras filman en redondo, es decir que ese accidente está filmado por todas partes, por todos lados, o sea que es fácil determinar quién tuvo la culpa y quién no tuvo la culpa. Entonces me fui ahí de curiosidad y claro, el muerto supongo que muere porque chocó contra un poste de metal y lo tumbó. Un poste verde enorme de luz estaba tirado completamente en el piso. O sea, oye, los árboles y los postes, ya he visto que son mortales. Son mortales. Y uno de hierro se fue completo. Me da pena, por supuesto, con la persona que murió, pero me da pena también con este hombre que
estuvo como 7 u 8 años en las cárceles del chavismo y que se comportó heroicamente y que lleva además poco tiempo aquí. Y bueno, por lo menos quedó claro que él no provocó. Pero ahí es mi duda, me gustaría a lo mejor hablar con un abogado, que es, si tú no eres el culpable y te vas del accidente, tienes el mismo nivel de responsabilidad que si hubiese sido culpable. No creo. No, claro. O sea, no te acusan. Ayer estábamos viéndolo cuando estábamos haciendo la nota. Obviamente no te acusan de homicidio involuntario, ajá, que sería en este caso lo que habría que acusarte. Pero sí de abandonar la escena de un accidente donde hay un muerto y herido. Que justamente abandonó a pie, por cierto. No sí, sé, exacto. Que también denota, porque con la placa del carro ya saben quién es. Claro, pero el carro no era de él, el carro era de alguien que lo estaba usando. Sí, claro, eso fue lo que pasó. Dicen que estaba haciendo un delivery, es probable. Eso fue lo que pasó. Pero incluso la policía le dijo a nuestra reportera que si él se queda, no pasa nada. Probablemente ni lo detienen. No. Que si él se queda, probablemente ni. Tú sabes que eso me sorprendió a mí de casos que he visto donde incluso hay un muerto. Si no te ponen el ticket a ti, exacto, ni siquiera te detienen. Ni siquiera. ¿No? Conozco una persona que le iban a poner la multa y alguien, un buen samaritano, se acercó y dijo: señor, no, policía, eso es falso. El otro fue el que se llevó la roja y al día siguiente la persona tenía un derrame interno y se murió. Oye, hubiera cargado con el muerto. Déjame decirte, un amigo de mi hijastro, manejando por la noche por el Turnpike, le salió un hombre al camino y se lo llevó y lo mató, lo dejó muerto ahí en la escena. Él paró y llamó a la policía y todo eso. Cuando vino la policía, que vio dónde estaba el cadáver, ¿verdad? El muchacho. Sí, es muy curioso, ¿no? Que salió para su casa. No hay juicio por eso. Sí. No, bueno, nada. Es interesante. Hoy es 4 de septiembre. Y antes de entrar en temas de actualidad importantes. Esa fecha me recuerda algo. Claro. Hoy fue él a la que me dijo: ¿qué cosa pasó el 4 de septiembre en la historia de Cuba? Y yo me quedó un poco y después me acordé, bueno, el 4 de septiembre es una fecha importante en Cuba, ahora olvidada, tan importante que llegó a producirse una discusión porque el 4 de septiembre tuvo hasta una bandera y llegaron a proponer oficialmente que la bandera del 4 de septiembre ondeara en los edificios públicos a la misma altura de la bandera nacional. ¿Qué pasó el 4 de septiembre? Que hoy los jóvenes cubanos no saben y nosotros mismos medio que hemos olvidado. El 4 de septiembre de 1933 es el primer día que un sargento llamado Batista irrumpe en la historia de Cuba. El día que los militares salieron de los cuarteles. La verdad que hasta el 33 había revueltas, levantamientos alzados, pero esa cosa del golpe militar nunca había ocurrido. Días antes, claro, ¿qué pasó? Fíjate que cuando se desestabilizan los países, nunca se sabe las complicaciones a dónde llega. El 12 de agosto de 1933, unos días antes, había caído el presidente Gerardo Machado. Presionado, por cierto, por los Estados Unidos. Terriblemente presionado por los Estados Unidos. Yo me he encontrado 2 portadas de Time, dictador, sí, ¿no? Que mirándolo en perspectiva era un autoritario que quiso imitar a Roosevelt. Bueno, Roosevelt empieza cuando él termina, ¿no? Pero bueno, Roosevelt está en el poder en el año 33. Pero en eso se quiso postular por todos los partidos. Sí. ¿No? Una cosa tremenda. Pero, y además no supo leer el momento histórico. Esto es en el 33. En el 17 había triunfado la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, se había afianzado como en el 20 y tanto. Y rápidamente había tenido un espasmo imperial
porque el comunismo sí es totalmente expansivo y sale como si fuese una religión a convertir a los infieles. Ya había agentes cubanos que trabajaban directamente para Moscú, como el poeta Rubén Martínez Villena, que vino de Moscú específicamente para la crisis con Machado. Bueno, fíjate si es así, que en el 17... Te digo, ellos, porque uno dice la Revolución de Octubre en el 17, pero ellos se reafirman realmente como unos años después. En el 25 ya fundan un partido comunista en Cuba. Mira tú qué rápido fue eso, ¿no? Y que, no supo Machado leer que se había acabado la República Mambisa, aunque después hubo otros mambises que gobernaron también, pero... Y venía la República Revolucionaria, ¿no? Y esa República Revolucionaria, actuaba de manera distinta. Ya no era el alzamiento patriótico, heroico, de dar el grito de baile, de la guerrita de agosto o de la chambelona. No, era el terrorismo, la acción armada urbana, la violencia callejera. ¿Qué ocurrió? Que cae Machado, el jefe del ejército es el que toma el poder, el general Alberto Herrera. Duró un día y le entrega el poder a alguien con un valor moral, que era el hijo del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, que tenía su propio nombre, que había luchado en la Guerra de Independencia, que había estudiado aquí en los Estados Unidos. Carlos Manuel era un hombre íntegro, Carlos Manuel de Céspedes. Y a Carlos Manuel de Céspedes, los estudiantes con el ejército le dan un golpe de Estado y lo sacan del poder. El 4 de septiembre de 1933, repito, es el primer día que los militares salen de los cuarteles. La universidad ya era un hervidero de comunistas, de izquierdistas. Ya en esa época el Partido Comunista, por cierto, no tumbó a Machado, como tratan de decirlo. No. En agosto, unos días antes de que cayera, pactaron con él para calmar las huelgas, para calmar todo. Son tan descarados que le llamaron después el error de agosto. El error de agosto, ¿no? Quien tumba a Machado, además de los estudiantes, es una organización que podría ser hasta de derecha, que es el ABC. Que es curioso que el ABC desaparece después de haber sido el protagonista fundamental de la caída de Machado. Desaparece. Porque no era una organización política como los comunistas. Claro, es que exactamente, y es que ese, ¿cómo te diría? Ese espíritu, ese elemento revolucionario, tiratiro, y eso, era verdaderamente desorganizado. Y carecían de plan a largo plazo, a diferencia de los comunistas. Exacto. Que tenían una guía. Si no la tenían ellos, la tenía Moscú. Claro. Y fíjate, los militares, bajo el mando... En realidad, los militares de bajo grado, que eran los sargentos, las clases y soldados, que eran le llamaron la revolución de los sargentos, estaban protestando contra una rebaja. Mira tú cómo termina de enredarse la cosa. Contra una rebaja de sueldo, contra restricciones en los ascensos. Era difícil ascender en los grados. Querían usar polainas igual que los oficiales. Yo he leído los reclamos, son de lo más interesantes. Que no los usaran de cocineros y criados, ¿no? Porque los oficiales usaban a los sargentos de choferes, de cocineros. Y entraron en contacto con los estudiantes revoltosos. Lo que yo no tengo claro es si los estudiantes van a buscar a los militares, si los militares si Batista es que va a buscar a los... Somervell, que era el embajador norteamericano de la época, sí, de Roosevelt. Sí, enviado de Roosevelt. Y Somervell hacía reuniones para cocinar toda esa alianza. Incluso... Somervell jugaba, era un tipo, era un gran diplomático, pero Somervell lo mismo aparecía por la mañana en Palacio con Machado y las fuerzas que apoyaban a Machado, que por la noche se reunía con la gente que estaba contra Machado. Bueno, Somervell convence a Alberto Herrera de que renuncie y crean una cosa rarísima que se llamó la pentarquía. Y yo leí el cable esta mañana de Somervell a Washington diciendo: me han garantizado que no le van a hacer nada. Exacto. Al coronel Roberto Herrera, que era jefe del ejército de Machado, que está bajo custodia, porque no había embajada americana, el embajador vivía en el Hotel Nacional. Y entonces lo tengo aquí, va a estar todo tranquilo. Se fue al exilio, salió. Creo que tenían una oficina en Lauto, una cosa de esa, ¿no? Sí, así que, sí, es probable un consulado o algo para tramitar papeles, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo se llama esto?
Él regresó, murió en Cuba después en el año 57, algo eso, como a los 79 años de edad. Pero bueno, a lo que voy, si me dejas terminar un poquitico, Liana, para terminar la idea, porque si la dejo por la mitad va a quedarse colgando, ¿no? Los sargentos se alzaron por todas estas protestas que eran de tipo castrense. Arrestaron incluso a varios oficiales. O sea que eso era un motín militar, no era más. Yo creo que fueron los estudiantes los que cometieron el error, a corto plazo no fue un error, pero a largo sí, de sumar a los militares a su bando político, porque les entregaron una ideología, les entregaron una causa. Claro. Que los militares lo que estaban era nada más pidiendo reclamos. Los sargentos y la... Y esa anécdota que yo he hecho de que los estudiantes se van a Palacio con Prío Socarrá. Le pregunté yo a la hija de Prío si era cierto, que él estaba preocupado porque había perdido el saco y no eran revolucionarios elegantes, ¿no? Sí. Y no podía entrar a Palacio sin saco. Y le dijeron a Céspedes que tenía que irse. Y Céspedes le dijo: ¿ustedes quiénes son? ¿Con qué cuentan ustedes? Dice: bueno, contamos con el ejército. Claro, que por cierto, las clases militares altas, es decir, los oficiales de alto rango, que eran todos mambises, que son derrotados por eso, son gente que viene de extracción mambisa. Bueno, Sanguiliera es jefe del ejército. Son jefe que viene de extracción mambisa y además de eso, o relacionado con la aristocracia criolla. Hay un momento en que el jefe del Estado Mayor del Ejército es José Martí Hijo. Claro. Y es el que reprime la revuelta de los negros. Y ese ejército... La guerrita de los negros le llamaron. Ese ejército, recién acabada la guerra de independencia que se forma la República, ese ejército formó esos cuadros en... academias norteamericanas. West Point, en Savannah, eso. Tanto es así que Summer Wells, hay un momento que lamenta lo que ha pasado porque dice: el ejército cubano era el más moderno de América Latina. Claro. No, y hay gente, por ejemplo, eso que tú dices del hijo de Martí, que no se llamaba Ismaelillo. Ismaelillo es el libro de poemas que le dedica. Se llamaba José Martí, igual que el padre. Exactamente. Mucha gente no sabe que luchó en la guerra del 95. Se fue jovencito después del padre muerto. Bajó con grado de capitán. Ajá, y llegó a ser coronel. Y entonces, que ese es un personaje que han apagado. El comunismo apagó, encumbró al padre, pero al hijo lo apagó. Bueno, pues tú sabes que la mujer, su mujer nunca se fue de Cuba, su esposa nunca se fue de Cuba. Y vivía... No tuvieron hijos. Y vivía... Por eso no hay descendientes directos. Claro, y vivía en una casa señorial en El Vedado, y en esa casa se reunía lo que quedaba de la crema innata de la aristocracia cubana, las personas ya mayores que no se fueron, todo eso. Y esa casa la merodeó por años Eusebio Leal y la gente del Museo de La Habana Vieja. De La Habana Vieja. Y dicen, ya yo estaba acá cuando esta señora muere, y dicen que desvalijaron la casa. Que la casa lo que tenía de antigüedades y eso era portentoso. Terrible. Pues cuando los estudiantes van y le dicen al hijo del padre de la patria, que fue también Mambí, por cierto, a Céspedes, que llevaba su propio nombre, Carlos Manuel Céspedes, que tiene que salir de la presidencia, y que él le pregunta con quién cuenta, dice: con el ejército. Y al final, bueno, le dan un golpe de Estado. Le dan un golpe de Estado a los estudiantes ñángara, porque Prío Socarrá, claro, no eran comunistas, pero sí eran revolucionarios. Claro. Eran totalmente revolucionarios. De hecho, Prío Socarrá, el día antes del 4 de septiembre, estaban haciéndole un juicio a un gordo que acusaron, un gordo revolucionario que consideraron que era informante de Machado. El gordo lo fusilaron, hacían fusilamiento al margen de la ley, ojo. Sí, claro. ¿No? El gordo murió diciendo que eso era falso, pero bueno, ahí imagínate tú. Crearon una cosa rarísima que se llama la pentarquía. Pero antes de caer en la pentarquía, yo he tratado de buscar, creo que lo he contado también, ¿de dónde rayos surge la conexión de Batista con estos estudiantes? Resulta que lo que encontré fue que Batista había sido, como era sargento taquígrafo, el taquígrafo de un juicio donde habían sido acusados Prío Socarrá
y Chivas de tirarle una bomba molotov por la ventana a un patrullero de la policía. Y entonces ellos, como eran estudiantes de leyes, se autodefendieron y dieron un discurso heroico, eso estaba de moda, ¿no? Toda esa cosa gestual. Y entonces él se acercó y les dijo, tengo su autodefensa, su discurso, ¿lo quieren? Y les entregó una copia del discurso después. O sea, que tuvo que haber un segundo contacto, porque él lo tenía taquigrafiado. Exacto. ¿No? De todas maneras, es un periodista el que crea todo este rollo, se llama Sergio Carbó. Sergio Carbó, que yo siempre decía, porque Sergio Carbó es el que asciende él a coronel a Batista, ¿no? Sí. Porque Sergio Carbó, yo no sabía que había sido uno de los 5 miembros de la pentarquía, que es una cosa rarísima, que es una presidencia colegiada entre 5 personas. Que también dije, ¿de dónde rayos sale la idea? En Uruguay tuvieron. Y los uruguayos, los argentinos, los cubanos en ese momento tenían una relación revolucionaria muy fluida. Bueno, que por cierto, Pedro Carbó Serviá. Pedro Carbó Serviá es otro. Este es Sergio Carbó. Sergio Carbó. Este es Sergio Pedro Carbó es que muere en Humboldt 7. Es el martes, sí. Este es Sergio Carbó, que era periodista, un periodista conocido. Es uno de los primeros periodistas de Latinoamérica que va a Rusia y hace una gira enorme. Tú me diste la copia del libro que estuve hojeando. Hace un libro sobre un viaje a Rusia, te estoy hablando año 20, 22, claro. La revolución rusa está ahí, en su momento todavía está vivo Lenin muere en el 24. El libro es completamente prorruso, fascinado con la revolución rusa. Estaban fascinados antes del 39. Sí. Estaban fascinados o por el comunismo o por el fascismo. Sí. Todo. Era la ideología en auge. Sí. Las ideologías. Sergio Carbó. Y a veces por los dos a la vez. También. Como es el caso de Fidel, que Fidel conjuga las dos cosas. Sí, esa es una cosa terrible. Sergio Carbó, este periodista, del cual no se habla en la historia de Cuba, tuvo una importancia tremenda porque él era miembro de la pentarquía, ese extraño gobierno, que hoy me descubrí algo de la pentarquía rarísimo también, revisando para hablar del tema, que duró solo 5 días. Es pentarquía y pentadías. Duró solo 5 días. No, duró desde el 5, o sea, al día siguiente del golpe del 4 de septiembre hasta el día 10. Duró 5 días por culpa de Sergio Carbó. Porque Sergio Carbó asciende a coronel, a Batista, sin contar con los otros 4. Yeah. Y entonces se forma una bronca, uno de ellos renuncia y se desintegra la pentarquía. Y entonces van a buscar los estudiantes. Mira tú qué cosa tan curiosa esa. La ley decía que había que tener, no me acuerdo si era 36 años para ser presidente, y estos estudiantes eran todos unos mocosos, algunos de 17, 18, 20 y pico de años, casi ninguno llegaba a 30 años de edad, ¿no? Y entonces eran revolucionarios formales. ¿Qué se les ocurrió? Poner a su profesor favorito, que era un médico de fisiología, Grau San Martín, porque ellos creyeron que iban a poder manipular al profesor. Y resulta que Grau tenía más espuela que todos ellos juntos. Y era un tipo que les dio 200 vueltas. Y entonces haciendo el decálogo auténtico. Sí, le impusieron como primer ministro, fíjate, crearon a Guiteras, que era un revolucionario profesional. Sí. Y entonces el famoso gobierno Grau Guiteras, que el régimen castrista dice que un montón de logros, entre ellos el voto de la mujer, etcétera, etcétera, se los achacan a Guiteras. Cuando tú revisas la biografía, no, eran leyes de Grau. Guiteras era la mano de acción, claro. ¿No? Era la mano. Entonces, ascendió a Batista, vino el gobierno de los 100 días, que por cierto, parodia el gobierno de los 100 días de Napoleón. Claro. El regreso de Napoleón después que escapa de la cárcel es el famoso gobierno de los 100 días de Napoleón. Que el gobierno de los 100 días de Grau probablemente no sean 100 días, como el de Napoleón creo que tampoco fueron 100 días exactos. Así que nada, hoy es 4 de septiembre y lo que quiero terminar es que con esa idea si tú pones todavía en la revista Time Cuba Revolution, te aparece la revolución del 33 primero que la del 59. Yo creo que se inició una etapa que poco a poco trajo como consecuencia la dictadura comunista de 1959. Uno de los primeros discursos de Fidel, para ya cerrar, dice una frase reveladora. Dice,
ahora sí llegó la revolución, no va a ser como en el 33 que se fue a Bolina, que era una frase de Roa, de un libro que escribió que decía se fue a Bolina el 33, que alguien le puso canción, se fue a Bolina, el 33, que yo creo que de Pablito, algo de eso. Hay un libro del secretario de prensa de Gerardo Machado que habla, estoy buscando, se me olvida el nombre, tiene un nombre alemán, el nombre que además era un pensador de derecha, que tiene... No es Baroni, ¿no? No, es como Schwarzenegger, una cosa de esa. Ahora me acuerdo, tengo el nombre en la punta de la lengua. Que él escribe un libro con todo el tramitaje que hizo Somerwells. Y ahí Somerwells, vaya, tenía orden en el Departamento de Estado de acabar con Machado. Sí. No, y además provocaron un vacío de poder que se repite después en el año 59, de no esperar a que se produzca una transición más o menos tranquila y que donde los alborotadores no entren en juego. A mí me gusta porque cuando dividen la historia de Cuba dicen que la primera república es desde el 2 al 6, cuando se produce la guerrita de agosto, que hay una segunda... No, hay una primera república mambisa, la de generales y doctores, que se acaba en el 33, viene la república esa revolucionaria, donde todo el mundo es revolucionario, ahora estamos viviendo la lamentable, larguísima república comunista. Me sorprendió, en el 50 aniversario de su entrada a la Universidad de La Habana, Fidel se fue ahí al aula magna y metió una perorata de esa que no se acababa nunca. Y de repente me llama Ramón Real, que era el jefe de investigaciones y archivos de Telemundo, y me dice, oye, mira lo que ha dicho Fidel aquí, que el 4 de septiembre es una fecha revolucionaria. Digo, claro. Ya como ha pasado el tiempo y nadie se acuerda del 4 de septiembre, puede decirlo, pero en un principio lo renegaron. Por eso yo digo que Batista no es un dictador de derechas, como nos quieren los que defienden el castrismo. Nació en la ola de una revolución de izquierda, totalmente de izquierda. Exacto. El pecado de Batista, que no le perdonaron a esa gente, fue que con los americanos. Que traicionó, que finalmente se aburguesó. Finalmente traicionó el espíritu revolucionario. Que entendió que los otros eran más locos que él. Claro. Ahora, ojo con Batista, de cómo se impone la fuerza. Batista llegó, y repito, la importancia de las migraciones masivas. En Cuba se produjo una migración masiva después de 1898 de españoles y en un grado menor de italianos, pero de todas maneras había bastantes. Un poco de japoneses, pero de españoles, 800.000 españoles se habían ido a vivir a Cuba, en una población de 1 millón de habitantes, donde muchos eran de por sí españoles también ya. Cuando Batista coge a la élite de los oficiales mambises y los acribilla frente al Nacional, y después se va a Tarés. 200 gente mataron en Atarés en una noche, incluyendo a Blas, el famoso sargento mambí, que era el que dirigía todo eso. No hubo una reacción popular más en contra, sino más bien a favor, porque la mayoría de esa emigración no tenía el menor apego emocional con los mambises, más bien veían a los mambises y a los americanos como quienes le arrebataron la colonia. Y le gustaba el galleguito que era Fidel. Claro, pero la imposición de la fuerza. Me ha alargado un poquito, lo sé, Eliana, te pido disculpas porque sé que necesitas poner un anuncio, pero un poquito rememorar la historia de hoy 4 de septiembre, porque... ¿Cómo dice la frase? Esas aguas turbias trajeron... Algo de eso, ¿no? Aquellas aguas trajeron estos lodos. Ajá, pues esas aguas trajeron estos lodos. Vamos a una pausa. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.